Buenas tardes, soy el doctor Daniel Alvarado Mejía, médico porradista del Hospital Luis Bernaza, y el tema de hoy es alteración de la conciencia, estado de coma. Para empezar, vamos a fijar los objetivos. Primero, reconocer a un paciente que presenta alteración del estado de conciencia. Segundo, establecer las posibles causas que alteren el estado de conciencia de un paciente. Y tercero, describir los procedimientos que pueden ser realizados por el personal prehospitalario para la atención del paciente con alteración del estado de conciencia. Bueno, la siguiente presentación tiene la intención de dar a conocer el abordaje de una patología que se presenta de manera frecuente en las unidades de emergencia, cuyo desenlace puede ser fatal y requiere de una evaluación sistemática en donde la atención prehospitalaria tiene un papel vital para disminuir el tiempo de respuesta ante esta patología. Normalmente la identificación y la determinación de la causa de este trastorno suele ser un reto para el personal de salud. Ahora, antes de continuar con esta presentación, es necesario conocer ciertos conceptos, como por ejemplo, conciencia. Se la puede definir como el estado de plena percepción de sí mismo y de su relación con el ambiente. El estado de somnolencia es la incapacidad para sostener el estado de vigilia sin un estímulo doloroso externo. El estado de estupor es una condición de sueño profundo o una falta de respuesta conductual similar de la cual el sujeto puede ser despertado solo con estimulación vigorosa y continua. Y por último, el estado de coma, que se la puede definir como un estado de falta de respuesta en el que el paciente se encuentra con los ojos cerrados y no puede despertarse para responder apropiadamente ante los estímulos externos, incluso con una estimulación vigorosa. Alteración del estado de conciencia. ¿Qué hacer frente a un paciente que se encuentra con alteración del nivel del estado de conciencia o coma? Bueno, básicamente estos pacientes deben de ser abordados inicialmente con el protocolo del ABCDE. Básicamente consiste el A en el manejo y control de la vía aérea. Este constituye la prioridad en el manejo de un paciente con alteración de conciencia y básicamente consiste en establecer o mantener la permeabilidad de esta vía. En este punto se puede iniciar el control y manejo de la columna cervical siempre y cuando haya una alta sospecha de algún antecedente de trauma, ya sea craneoencefálico o de columna cervical. B. Respiración o ventilación. Esta consiste básicamente en determinar el tipo de respiración del paciente y es necesario mantener una saturación de oxígeno por encima del 90%. C. Circulación. Consiste en verificar la presión arterial y el pulso del paciente y es necesario mantener una presión arterial media por encima de 70 milímetros de mercurio. D. Déficit neurológico, que consiste básicamente en una evaluación neurológica del paciente, la cual nos podrá orientar hacia el sitio probable de la lesión o incluso la probable causa del deterioro neurológico. Y por último, la E, exposición y protección del entorno, en donde básicamente consiste en asegurar al paciente en una zona segura y la exposición para despojarlo de sus ropas y hacer un examen físico minucioso. Hay que recordar que el investigador que se encuentra en la zona del suceso debe de indagar en drogas que haya podido consumir el paciente y sea la posible causa de su deterioro neurológico y la exposición y la protección del entorno del mismo, para así preservar tanto la vida del explorador como la vida del paciente. Alteración del estado de conciencia. Los pacientes en coma son, por definición, incapaces de proporcionar una historia clínica, por lo que el interrogatorio debe ser obtenido de otras fuentes, como testigos, amigos, familiares y compañeros de trabajo, incluso el personal
de salud de emergencia, en este caso, el personal de atención prehospitalaria. Ellos pueden dar detalles valiosos sobre las circunstancias en las que se encontró el paciente mediante una meticulosa investigación en el sitio donde fue encontrada la persona, que puedan sugerir la causa del coma, como por ejemplo una búsqueda rápida de botellas, píldoras, notas de suicidio en el lugar e incluso la presencia de gas, entre otras cosas. Alteración del estado de conciencia. Como se mencionó anteriormente, el paciente en coma no puede dar una historia clínica directa, por lo que los datos recabados van a ser de fuentes indirectas o externas. Entonces, es importante obtener la mayor cantidad de datos posibles, en donde incluyen lo siguiente: una historia clínica médica completa, datos del inicio del coma, si este fue abrupto o progresivo. Si fue abrupto, nos orienta a que la lesión sea probablemente estructural, o sea, a nivel cerebral, o si este fue progresivo, nos orientaría a que la causa sea probablemente de algún proceso tóxico o metabólico. Historias quirúrgicas previas, historias psiquiátricas del paciente, si este padece lo mejor de esquizofrenia, de epilepsia, y obviamente si este consume drogas, ya sea asociadas a su enfermedad de base o algún otro tipo de drogas, ¿no?, que puedan producir el deterioro neurológico de la persona. Si el paciente tuvo quejas los días previos, lo cual nos orientaría también a una causa tóxica metabólica secundaria, e incluso datos de la medicación actual que recibe el paciente o si éste tiene alguna relación con consumo de tóxicos o de drogas ilegales, ¿no? Para ello, en cuanto al interrogatorio, es importante tener en cuenta el siguiente acrónimo, que se denomina AMPLIA. La A significa alergias, la M de medicamentos tomados habitualmente, la P de patologías previas o embarazo previo o embarazo actual, la I de libaciones y últimos alimentos, la A de ambiente y de eventos relacionados con algún trauma. Alteración del estado de conciencia, evaluación del paciente en coma. La evaluación inicial del paciente en coma debe estar orientada, en primer lugar, a descartar las causas que pueden ser reversibles y potencialmente fatales, junto con la estabilización del paciente. Luego de ello, se debe de realizar un examen físico general, incluyendo la evaluación de los signos vitales, y después debemos de buscar si existe algún signo de trauma u otro tipo de causas agudas que puedan requerir algún tipo de manejo quirúrgico de emergencia. Los pacientes que tienen alteración del estado de conciencia se les debe de realizar una evaluación neurológica minuciosa, la cual valora prácticamente 4 parámetros. El primero, evaluación del nivel de conciencia. El segundo, evaluación de los pares craneales. El tercero, evaluación de la parte motora. Y el cuarto, prácticamente evaluación de la respiración. Ahora, en cuanto a la evaluación del nivel de conciencia, el estado de conciencia debe ser evaluado a través de la respuesta de diversos estímulos. Se debe comenzar básicamente con estímulos verbales, ¿no? Si estos estímulos verbales no son suficientes, se pueden añadir otro tipo de estímulos como los auditivos, los cuales pueden incluir aplausos o incluso algún tipo de ruido fuerte. Si no se obtiene una respuesta, debe irse escalando los estímulos y utilizar incluso un estímulo táctil, principalmente del tipo oloroso, que ya han sido determinados, como por ejemplo el estímulo external, que básicamente consiste en realizar presión sobre el esternón con los nudillos. La presión sobre el lecho unguial, que básicamente consiste en presionar por encima del lecho unguial con los dedos del explorador. La presión mastoidea, que consiste en realizar presión sobre la articulación temporomandibular, y la presión supraorbitaria, que consiste en realizar presión sobre el arco supraorbitario. Hay que recordar que hay varias tablas que pueden prácticamente cuantificar el estado de conciencia de una persona. Una de las más utilizadas es la escala de coma de Glasgow, que básicamente, esta de aquí, tiene una puntuación máxima de 15 puntos y una mínima de 3 puntos. Valora
tres partes: la parte ocular o abertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La respuesta ocular la valora sobre 4 puntos, la respuesta verbal sobre 5 puntos y la respuesta motora sobre 6 puntos. Se dice que tiene una apertura ocular espontánea. Este tendrá una puntuación de 4 puntos. Si tiene una apertura ocular con la voz o el llamado, se dice que tiene 3 puntos. Si este abre los ojos al dolor, tiene 2 puntos, y si no reacciona, prácticamente 1 punto. La respuesta verbal se dice que si el paciente responde orientado, tiene 5 puntos. Si responde de manera confusa, tiene 4 puntos. Si dice palabras inapropiadas, tiene 3 puntos. Si hace sonidos raros o incomprensibles, tiene 2 puntos. Y si no responde, tiene 1 punto. En cuanto a la respuesta motora, si se dice que obedece órdenes, tiene 6 puntos. Si localiza el dolor, tiene 5 puntos. Si este retira al dolor, tiene 4 puntos. Si hace flexión con la estimulación, tiene 3 puntos. Si hace extensión a los estímulos, tiene 2 puntos. Y si no responde, se dice que tiene 1 punto. Alteración del estado de conciencia, evaluación neurológica, valoración de pares craneales. La evaluación de los nervios craneales incluye básicamente el estudio de la pupila, tanto su tamaño, forma, reactividad y simetría, junto con los diferentes tipos de reflejo, ya sea reflejo corneal, el reflejo oculocefálico, reflejo fotomotor y reflejo consensual. Normalmente la pupila oscila en unas dimensiones de entre 2 a 6 milímetros. No, se dice que cuando esta es menor a 2 milímetros se denomina miosis, pero si estas se encuentran por encima de los 6 milímetros se denomina midriasis. Luego tenemos que ver si la relación de los tamaños entre ellas es simétrica o asimétrica. Se dice que si es asimétrica se denomina anisocoria, ¿no? Ahora, dentro de los reflejos, para explorar la respuesta a la luz, se deben determinar principalmente el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. El reflejo fotomotor consiste básicamente en dirigir un haz de luz luminoso de manera perpendicular al ojo que vaya desde la oreja del paciente hasta que incide sobre la pupila. No, lo que debemos de observar básicamente es una contracción de la pupila del ojo estimulado. No, en cuanto al reflejo consensual, la forma de realizarlo es igual a la anterior, pero la respuesta que debemos observar en esta ocasión es prácticamente la miosis del ojo contrario al estimulado, ¿no? En cuanto al reflejo corneal, consiste en básicamente rozar de manera suave el borde de la córnea con un objeto limpio y romo, que puede ser el hisopo de algún algodón estéril o algún trozo de algodón. Y la respuesta que debemos de observar es básicamente el cierre palpebral. Y los reflejos oculocefálicos, que básicamente son los denominados ojos de muñeca, ¿no? Se denominan también, como les acabé de mencionar. Es importante destacar este procedimiento y realizarlo solo si no hay sospecha de algún tipo de trauma cervical o inestabilidad de columna, ¿no? Se debe de mantener prácticamente los ojos abiertos del paciente y realizar movimientos horizontales de la cabeza, ¿no? Y lo que debemos de observar es básicamente una desviación de ambos ojos hacia el lado contrario del movimiento. En caso de que estos no sean así, se dicen que los reflejos están ausentes o están alterados. Alteración del estado de conciencia, evaluación neurológica, evaluación de la parte motora. Al realizar el examen motor, debe destacarse la presencia de movimientos involuntarios que puedan indicar la presencia de una crisis convulsiva o algún tipo de encefalopatía metabólica. Es importante también identificar déficits motores que puedan estar presentes en la persona con algún tipo de deterioro neurológico,
y estas pueden ayudar a ubicar el lugar de la lesión encefálica, principalmente la presencia de las hemiparesias o las hemiplejías o las tetraparesias o tetraplejías, ¿no? Normalmente estas hemiplejías o hemiparesias suelen estar presentes en los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares, ya sean como isquemia o como sangrado cerebral. También no hay que olvidar que para detectar compromiso de las meninges en procesos como la hemorragia subaranoidea o las neuroinfecciones como las meningoencefalitis, suele estar presente la denominada rigidez de nuca, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta que en pacientes que se encuentren en un coma profundo, estos elementos pueden faltar. Ahora, la rigidez de nuca se la puede observar realizando movimientos de flexión pasiva en el cuello, ¿no? En cuanto dentro de la evaluación motora, hay otras posturas como la postura de flexión y la postura de extensión, que también pueden indicar el grado de afectación neurológica del paciente en coma. Dentro de las posturas podemos encontrar la postura de decorticación, ¿no? Que se refiere prácticamente a la flexión bilateral de las extremidades superiores y la extensión de los miembros inferiores como consecuencia de una lesión del tronco encefálico superior. Mientras que la postura de descerebración consiste en una postura bilateral de extensión de los miembros superiores e inferiores que usualmente como consecuencia de lesiones cerebrales bilaterales o pontinas. Alteración del estado de conciencia, evaluación neurológica, evaluación de la respiración. En todo paciente con alteración del sensorio se debe evaluar la frecuencia respiratoria, la relación entre inspiración y expiración, la profundidad de la respiración y el tipo del patrón ventilatorio que tiene. Hay varios tipos de patrones respiratorios o ventilatorios, como por ejemplo la bradipnia, la respiración de Kussmaul, la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración apneusica y la respiración atáxica. La bradipnia se caracteriza básicamente porque una respiración superficial y lenta. Esta por lo general se encuentra en pacientes que padecen de hipotiroidismo o algún tipo de intoxicación farmacológica. La respiración de Kussmaul, también denominada el gran respirador, se caracteriza porque la respiración es profunda e hiperapneica. Normalmente se encuentran en, digamos, complicaciones o descompensaciones de cuadros como el de la diabetes, como se ve en los pacientes con cetoacidosis diabética o en algún otro tipo de trastornos como lesiones mesencefálicas o protuberanciales. La respiración de Cheyne-Stokes, también denominada ciclopnia, esta se caracteriza porque la respiración cíclica en la que suceden periodos de apnea con otros en los que las excursiones respiratorias se hacen cada vez más profundas hasta que comienzan a decrecer y llegan de nuevo a la fase de apnea. Estas normalmente se encuentran en lesiones corticales difusas y en una etapa inicial de una hernia transtentorial. Mientras que la respiración apneusica se caracteriza porque al final de la inspiración se produce una pausa. Estas por lo general responden a un daño protuberancial. Mientras que la respiración atáxica se caracteriza porque hay una anarquía de los movimientos respiratorios. Normalmente esto traduce o anuncia un paro respiratorio por algún tipo de lesión vulvar. Causas de coma y alteración del estado de conciencia. De acuerdo con su etiología, las causas de coma se pueden dividir en dos grandes grupos, a saber, de causas estructurales o neurológicas, en donde por lo general la lesión primaria ocurre en el sistema nervioso central, y las segundas, que son las causas tóxico-metabólicas o no estructurales, que por lo general son secundarias a otro tipo de trastornos. Entre las causas estructurales o neurológicas, las más frecuentes, tenemos la lesión cerebral traumática, como por ejemplo la contusión cerebral, la lesión axonal difusa. Tenemos las lesiones isquémicas, como por ejemplo de causas cardioembólicas, las vasculitis, trastornos de hipercoagulabilidad, los trastornos hemorrágicos, como las hemorragias subaranoideas, las intraparenquimatosas, incluso hemorragias intraventriculares.
tenemos la encefalopatía hipóxica isquémica, la trombosis venosa central, tenemos que pueden ser por neoplasias cerebrales, incluso neuroinfecciones como meningoencefalitis o epilepsias como en los estados de estatus convulsivo. Mientras que las causas tóxicas metabólicas, podemos ver, por lo general, de causas tóxicas son secundarias a sobredosis de medicamentos o efectos adversos, como por ejemplo por opioides, ¿no? Por benzodiazepinas, por barbitúricos o por antidepresivos tricíclicos e incluso neurolépticos. Mientras que las causas metabólicas, por lo general, son secundarias a procesos de sepsis, a hipoxemia, a hipercapnia, hipotermia, en casos de descompensación diabética como en la hipoglicemia o en su defecto en la cetoacidosis diabética como en las crisis hiperglicémicas o en los comas hiperosmolares. También tenemos en la hiponatremia, en la hipernatremia, en la falla hepática, principalmente en la encefalopatía amoníacal y en la insuficiencia renal como en la encefalopatía urémica. Incluso en trastornos endocrinológicos como el panhipopituitarismo, también en el hipotiroidismo e incluso en algunos casos en el hipertiroidismo. Hay que recordar lo siguiente, por lo general, como se mencionó anteriormente, un inicio abrupto del deterioro neurológico nos suele sugerir que existe alguna causa estructural o neurológica, mientras que una aparición de una manera más insidiosa y progresiva y que incluso hayan síntomas previos o de días previos nos puede sugerir una causa metabólica. Alteración del estado de conciencia. Manejo prehospitalario. Bueno, como mencionamos anteriormente, lo primero que debemos hacer frente a este tipo de pacientes es realizar el ABCD. Junto a ello, controlar los signos vitales y realizar una glicemia capilar, ya que la hipoglicemia es una causa frecuente de deterioro neurológico. Y a la vez, esta hipoglicemia es fácil de controlar, ya que es una causa reversible y si esta no es revertida a tiempo, puede producir lesiones potencialmente fatales. Después de esto, debemos de realizar un examen físico minucioso junto con un examen neurológico exhaustivo, lo cual nos puede orientar el sitio probable de la lesión o su causa posible. Debemos también de indagar de manera exhaustiva en los antecedentes del paciente y en las drogas habituales que él toma, ¿no? O si este está relacionado con el uso de drogas ilícitas. Si no tenemos una causa evidente, debemos de estabilizar el paciente para prepararlo para el traslado y así poder complementar su estudio con laboratorios e imágenes en el centro de unidad de emergencia. Y tenemos que recordar lo siguiente. La valoración de las pupilas nos ayuda a determinar el estado neurológico de un paciente. Por ejemplo, una midriasis unilateral nos hace pensar o nos orienta de que existe algún tipo de herniación uncal a nivel del tercer par craneal. Una midriasis bilateral nos puede indicar de que hay un signo de herniación encefálica central o una lesión extensa a nivel del diencéfalo, o en algunos casos nos puede orientar a una intoxicación por antidepresivos tricíclicos, carbamazepinas y otros agentes farmacológicos, o incluso nos puede ayudar a valorar la muerte cerebral. Y la miosis bilateral es debida a la lesión de la protuberancia del tallo cerebral o también puede encontrarse presente en los pacientes que tienen sobredosis de opiáceos o colinérgicos.